Déjenme saludar a otro maestro, quien también ha estado al pendiente desde que anunciamos la posibilidad de cerrar sin censura. Que no es que salgamos hoy y digan, uy, nos mintió este cabrón. Bueno, no es así. Ya platicaremos con Toño también en un rato, pero el que estuvo al pendiente fue Luis Guillermo Hernández. Por cierto, me dio mucha risa, ¿no? Que dice, no, dice Lupita Romero, extraño a Toño y a Don David, ahora ¿quién nos va a cantar? Pues les puedo cantar yo. Gracias porque volviste. Muchas gracias. Así recibo al maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, también gran amigo, solidario. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Tempranito ya con serenata y toda la cosa. Oye, mi querido Vicente, pero tus miles de odiadores te van a cantar más bien la de José Alfredo, porque ¿Cuál? que te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y me da Está mucho buena. gusto, mi querido Vicente, me da muchísimo gusto. Celebro como amigo, pero sobre todo como colega, como compañero, como periodista, que a pesar del temporal, a pesar del vendaval, a pesar del zarandeo, continúen, lo intenten, no claudiquen y no se rindan, porque de eso se trata, mi querido Vicente, querido público, amado público de Sin Censura. De eso se trata esta carrera, el periodismo. Yo siempre lo he dicho, mi querido Vicente, y te lo he dicho en privado y lo digo en público también. El periodismo no es una carrera, no es una carrera eh, más que de resistencia, de aguantar, de saber que el camino es largo, a veces muy sinuoso, a veces muy cuesta arriba, pero que la recompensa siempre es maravillosa. Y el público, el pueblo que sigue Sin Censura, jamás se va a cansar de apoyarte, querido Vicente. Así que celebro que estés otra vez y que sigas y que a pesar de todo, esto no se detenga, amigo mío. Y bueno, voy a aprovechar para decir que tampoco se detenga el apoyo al buen Toñito Ruiz, al buen Toño, porque Luis Guillermo, así como tú en su momento formaste parte del 24/7 y la gente tiene que saber de tu generosidad, dijo, mira, me estás pagando y creo que no está dando. Así que doy un paso al costado para que Luis Guillermo Hernández no le cueste a Sin Censura cuando vio la situación Luis Guillermo Hernández. Y la gente tiene que saber eso, Luis Guillermo. Que sí hay camaradería, que sí hay compañeros, que sí hay amistad. Y por eso les voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que no me deje solo a Toñito. Al rato vamos a platicar con él, pero bueno, así como a ti que no te dejen en Luis Guillermo Hernández Sexta W, en tus charlas, en tus transmisiones, así como hoy en la noche inician de 7 a 9 el maestro Paco Cruz, Jaime Hernández y Norman Pearl, su espacio, así como Toñito va a empezar también sus transmisiones en su canal, pues así seguiremos contra viento y marea. Y es que no podemos rendirnos por los Salinas Pliego, por los Saco de Bus y por los que seguramente mañana va a exhibir la presidenta en esta campaña que nuevamente aviva lo de narco expresidente AMLO y narcopresidenta Sheinbaum. A ver, a pesar de que son muy ruidosos y son muy pendejos, más pendejos que ruidosos, esos que le invierten dinero, porque si en el sexenio pasado no les funcionó, ahora con el 85% de aprobación de la presidenta menos, pues hay que estar dando la batalla, no vayan a empezar a ganar terreno, Luis Guillermo. Hay una cosa que dijo hoy la presidenta que me parece sumamente importante y absolutamente sustancial, mi querido Vicente. La oposición, esta terca oposición derrotada, disminuida, convertida en la mínima expresión histórica que le hayamos visto, no ceja en su intento, uno, de desacreditar al expresidente López Obrador, de convertirlo en una suerte
de figura oscura y maligna y siniestra detrás de todo lo que le pasa a ellos, a ellas, que están en la lona. Pero también no cejan en su empeño de intentar debilitar desde diferentes posiciones, desde diferentes aristas, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Quieren, sueñan, anhelan, desean verla de rodillas, verla fracasar y ver a este gobierno convertirse en la última posibilidad de esa cuarta transformación que tanto detestan y tanto repudian. El grave problema que veo en la oposición es que sus métodos son todos, absolutamente todos, fallidos por algo muy importante, mi querido Vicente. Algo muy importante que la presidenta tiene y ellos no, ellas no. Apoyo popular, apoyo del pueblo. No puedes intentar desacreditar a un gobierno desde las redes sociales, desde los poquitos medios de comunicación que todavía están a tu servicio y que se constituyen en el último reducto que la gente hoy utiliza para informarse, porque te falta el componente principal, el pueblo, la gente. Claudio X González está solo, Alito Moreno está solo, completamente solo. El tarado del cártel inmobiliario que hoy preside el PAN está completamente solo. No tienen pueblo detrás. Lili Téllez es una marioneta de nadie. Kenia López Rabadán es una gritona de nadie. No han entendido que su tarea, su papel, era intentar construir un aparato opositor que fuese útil, que fuese pertinente, que fuese idóneo para toda esa gente que no apoya la cuarta transformación, pero no lo han hecho porque no tienen capacidad ni operativa, ni política, ni social, ni líderes con el suficiente respaldo para enfrentar la imagen de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, y se conforman con hacer redes de bots en Twitter, en X. Se conforman con lanzar mensajitos a través de sus personeros en el Excelsior, en el Heraldo, en el Reforma, en el Universal, en Radio Fórmula, en Grupo Asir, que ya no le interesan a nadie, que ya no escucha a nadie, que ya no afecta ni impacta a nadie. Y entonces gastan y gastan y gastan intentando desacreditar sin ningún éxito. Y lo único que están consiguiendo, mi querido Vicente, es que quienes apoyamos a la cuarta transformación, quienes defendemos este proyecto que en 7 años, 6 años, le ha cambiado la faz a este país, reafirmemos nuestro compromiso, reafirmemos nuestra pertenencia y reafirmemos nuestra adhesión al proyecto de la cuarta transformación. Están en el peor de los escenarios posibles y la peor noticia que se les puede dar a todos estos es que todavía a ellos se les va a poner aún más oscuro, aún más difícil, aún más encarpado. Me parece que hoy, con el anuncio de la presidenta de la República de que va a dar a conocer quiénes están detrás en términos económicos de estas campañas de bots, de estas campañas artificiales de ataque contra la cuarta transformación en redes sociales, vamos a terminar de desarticular el último eslabón de una cadena que ya no resiste más, que es la oposición derrotada, humillada y desaparecida. Bueno, no vamos muy lejos. La diputada del PAN del Distrito 13 por la Miguel Hidalgo, América Rangel, la panista América Rangel, termina, yo creo que ridiculizándose. Es una payasada lo que escribe. Ya ves que este fin de semana
estuvo la presidenta por allá en el sureste y en la entrega de tarjetas de becas para el bienestar, esta beca universal Rita Cetina, pues, se puso a bailar con unas niñas, a unas hermanitas indígenas. Y bueno, pues esta persona que no es la primera vez que sube tonterías de esta magnitud, escribe América Rangel, que nunca se olvide la indiferencia de Sheinbaum. Mientras México estaba de luto, ella bailaba. ¿Cuánto cinismo? Pues, ¿qué se supone que una presidenta le tendría que decir a un niño o a una niña? Hazte para allá, no me toques, no. O sea, pues es que así actúan, yo creo, estos personajes, precisamente América Rangel, que ha sido exhibida por su clasismo, por su racismo, por su falta de empatía. Bueno, así las cosas con esta Fíjate, oposición. fíjate que ahora que mencionas a esa pobre mujer, Rangel, pienso mucho en todo lo que ha perdido la oposición en términos de presencia y de credibilidad, pero sobre todo en términos de figuras. La oposición, el PAN, el PRI, que en algún momento, hay que decirlo, tuvieron entre sus filas a gente muy importante, pero sobre todo a gente muy inteligente, a políticos y políticas profesionales verdaderamente de nivel. Incluso aunque no coincidiésemos con ellos ideológicamente, podíamos discutir, podíamos dialogar, podíamos confrontar ideas con figuras como, no sé, Beatriz Paredes, Carlos Castillo Peraza, Enrique Jackson, no sé, muchos políticos y políticas profesionales verdaderamente de primer nivel. Hoy la oposición tiene que conformarse con gente tan pequeñita como esta mujer, América Rangel, mi querido Vicente, que ni siquiera es capaz de aceptarse a sí misma, que ni siquiera es capaz de respetarse a sí misma y que incluso llega a tal nivel de pequeñez intelectual, discursiva, ideológica, que tiene que blanquear sus fotografías para no mostrarse prietita como es, porque le da vergüenza ser prietita como es. Llegamos a tal nivel de degradación en términos de la oposición, que los políticos que hoy figuran en las filas opositoras son gente que reniega hasta de su propia piel, hasta de su propio origen modesto, hasta de su propia ascendencia popular. ¿Cómo van a conectar con el pueblo, mi querido Vicente? ¿Cómo van a conectar con la gente si no tienen ni siquiera capacidad de conectar con su origen, con su esencia, con su ser? Añoro, como opositor a esos grupos, como adversario ideológico de las derechas, de las ultraderechas, de las centroderechas, aquellas épocas en las que se podía dialogar, discutir y polemizar con políticos de altura, inteligentes, probos, íntegros, que por lo menos tenían las cabezas llenas de libros y no de basura, como ahora ocurre con estas pequeñitas, con estos pequeñitos. Ojalá, ojalá, mi querido Vicente, lo digo públicamente de frente a tu cámara, América Rangel y todos estos alfeñiques que se quejan de que la presidenta de México baila con las niñas de las comunidades originarias, se detuvieran un momento en alguna plaza, en algún parque, a bailar con el pueblo, para reconectarse con lo que perdieron, su compromiso con las causas de la sociedad mexicana. Pues estoy viendo también lo que le responde Ricardo Salinas Pliego a Pablo Gómez, sí, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera,
porque Pablo Gómez ha hecho declaraciones durísimas, ¿no? Dice que el amparo a Salinas Pliego, por el que bajaron a Lenia Batres de la discusión y votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la mala, sentaría un peligroso precedente en la lucha contra la corrupción, dice Pablo Gómez. Y Salinas Pliego escribe en redes sociales, ¿no? No, la realidad es al revés. Ya iniciaron una persecución política e ideológica contra quienes les decimos sus verdades. Realmente el comunista Pablo Gómez y sus perros no solo vienen por mí. Una vez que yo les permita ganar y callarme, van a ir por ustedes y por todo el que les resulte incómodo y denuncie el abuso de los gobiernícolas. La UIF no debe tener el poder de revisarle las cuentas bancarias a los mexicanos sin una orden judicial, dice Ricardo Salinas Pliego, ante esto que señala Pablo Gómez de el precedente peligroso que podría sentarse por este amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi querido Luis Guillermo Hernández, no tiene vergüenza. Otro que no tiene vergüenza, y bien por Pablo Gómez. Ahora resulta socialista, Pablo. El que se expresa de los zurdos de mierda tiene precisamente eso en la cabeza, mi querido Luis Guillermo Hernández. Oye, mi querido Vicente, pero también hay que señalar ahí que es algo bien importante, muy, muy importante, que no podemos pasar por alto. En este comunicado al que hace referencia el usurero de la Jusco, se menciona a un juez que hay que alertarlo muy bien. Yo lo dije el viernes en mi propio canal, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, un juez que no puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro, porque es uno de los candidatos a ministro de la Corte. Ojo con ese detalle que no debemos pasar por alto. La Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Pablo Gómez, difundió un comunicado el miércoles pasado en el que alerta sobre la revisión del amparo que se concedió a Salinas Pliego por parte del juez 16º de distrito en materia administrativa, y que es el que derivó en todo este embrollo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se excluyó a Lenia Batres de participar. Bueno, el juez Gabriel Regis López es quien concedió este amparo a Ricardo Salinas Pliego. ¿En qué consiste el amparo? ¿Cuál es el fondo de este amparo que le regaló el juez Gabriel Regis López a Salinas Pliego? Pues ni más ni menos que impunidad perpetua, Vicente. Impunidad por el fin de los tiempos. Imagínense ustedes, un juez administrativo que le dice a una persona: tú vas a estar amparado, vas a ser no vas a poder ser sujeto de fiscalización, no solo toda tu vida, sino hasta el final de los tiempos, para siempre. Imagínense ustedes, le concede el privilegio, Gabriel Regis López, el juez Gabriel Regis López, le concede a Salinas Pliego el privilegio de estar por encima de dos leyes, una relacionada con las instituciones de crédito y otra relacionada con la ley de mercados de valores, que son las que rigen el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el amparo señala que esta persona, Ricardo Salinas Pliego, esté por encima de todos los demás 140 millones de mexicanos, otorgándole capacidad definitiva y permanente para eludir la aplicación de estas dos leyes en materia de lavado de dinero e ilícitos relacionados con el flujo de efectivos. Porque su información financiera, así lo dice el juez, no debe utilizarse en procedimientos penales o civiles alguno, fuera o dentro del país,
por la eternidad. Imagínense ustedes, mi querido Vicente, qué despropósito que un juez le conceda inmunidad perpetua a una persona. Es inconcebible, es indebido, pero sobre todo es obsceno. Y además de que pretende que Salinas Pliego se salga con la suya, este juez, Gabriel Regis López, quiere ser ministro de la Corte. Quiere ser ministro de la Corte y está en la boleta para llegar, por supuesto, a cubrirle las espaldas seguramente a otros como él. No lo puedo pensar de otra manera. No lo puedo pensar de otra manera. Lo dije el viernes. Este juez, Gabriel Regis López, que trabajó en este amparo a favor de Salinas Pliego, este amparo insólito, inédito, sin precedentes en la historia del derecho mexicano, no debe ser ministro de la Corte, porque supondría una gravísima tragedia para el Poder Judicial mexicano. Y por eso Salinas Pliego está como loco, porque la Unidad de Inteligencia Financiera puso el foco en un despropósito monumental. Dijo la Unidad de Inteligencia Financiera, sería funesto, un funesto precedente y un acto de claro favoritismo que la Corte, esta Corte que intentó parar a Lenia Batres en la discusión de este amparo, lo convalidara porque evidentemente el juez, dice así la Unidad de Inteligencia Financiera, el juez 16º de distrito Gabriel Regis, quien evidentemente pretende una vez más golpear la capacidad de nuestro país para prevenir, evitar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícito. Es terrible lo que está pasando con este amparo, mi querido Vicente. Es el extremo total, la evidencia más palpable de la putrefacción del Poder Judicial. Un juez, Gabriel Regis, que quiere ser ministro de la Corte y le concede a Ricardo Salinas Pliego un amparo perpetuo para que evada las leyes de lavado de dinero y recursos financieros por encima de más de 140 millones de mexicanas y mexicanos. Ojalá el inmenso Pablo Gómez no quite el dedo del renglón. Y ojalá el pueblo de México, ese que nos está escuchando en Sin Censura, tome cartas en el asunto y defina el futuro de Gabriel Regis López, el candidato a ministro que le concedió a Salinas Pliego este amparo aberrante, monstruoso, del que ahora se queja. Querido Luis Guillermo, en este cierre de filas entre los amigos y amigas de Sin Censura, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a que te apoyen? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Así como tú has sido generoso con nosotros, hoy más que nunca, con estos renovados bríos, con estas ganas de romperla, aunque tengamos muy pocos fierros, pues romperla con lo que tengamos, porque va a ser más sabrosa la victoria, más sabrosa la celebración. ¿Cómo te apoyamos? ¿Cómo hacemos esto válido de que amor con amor se pague, Luis Guillermo? Fíjate, mi querido Vicente, antes de irme, yo estoy muy acostumbrado a luchar solo, a luchar sin alianzas, sin apoyos, porque estoy convencido de que en lo que hacemos, el trabajo que hacemos, el periodismo que hacemos, que es un periodismo que no van a encontrar ni en los espacios públicos, ni en los espacios privados, ni en los espacios tradicionales, es necesario, es útil y es pertinente
Hoy que escucho que ustedes están atravesando por un momento difícil, recuerdo muy bien lo que me dijo alguien de la audiencia. Alguien que en el momento en que yo dije, esto está de la chingada, me dijo, mientras sigas diciendo, vamos a estar ahí. Así sea un canalito de YouTube, una cuentita en Twitter, una cuentita en Facebook, un espacio pequeñito en algún lugar, incluso si te pones a gritar en un parque, la verdad que creas con tu periodismo se va a escuchar. Así la escuche uno, ese uno la va a replicar. Y al final, como es valiosa, como es importante y es necesaria, todos la van a conocer. Y eso me lo quedé muy grabado, mi querido Vicente. Y me lo recuerdo siempre que tengo ganas de claudicar, que tengo cansancio, que digo, ya estoy hasta la madre, me voy a la academia, allá gano bien, tengo vacaciones todo el tiempo, me la paso a toda madre, viajo por el mundo, soy feliz. Pero recuerdo que esto es un compromiso de vida, mi querido Vicente. El periodismo que hago, el periodismo que haces, el periodismo que hacemos, es un compromiso de vida, es un compromiso social, es una convicción, es una definición de vida. Y eso no se debe callar jamás. Así que nos vemos aquí en Sin Censura, por lo menos una vez a la semana, y por supuesto en mi espacio que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, y en el espacio de Toño, por supuesto, y en el espacio de todas las voces libres que lo intentan, que no claudican y que se mantienen firmes haciendo lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, para lo que venimos a esta vida, que es informarle al pueblo de México con verdad, con honradez y con dignidad. Uf, profundo has hablado, maestro. El maestro Luis Guillermo Hernández, ya sabe, en redes sociales, @Luis G. Hernán, y en su canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Querido Luis Guillermo, tenemos que juntarnos, tenemos que echar café o mezcal. Yo no me junto, yo no me junto con los pobres, mi querido Vicente, ahí siempre el famoso se pega, cabrón. No, no, ya no digan los pobres, los jodidos, muy jodidos. Te toca pichar, güey. Me toca pichar en grandes ligas, mi querido Vicente, por supuesto, en el Dale. momento que quieras. Te aprecio, amigo, te quiero, te respeto y estoy de tu lado. Muchas gracias, Luis Guillermo. Estamos al pendiente, maestro Luis Guillermo Hernández, te mando un abrazo. Hasta pronto. Gracias, el maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura. Me dice Normita Aguilar, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. Saludos, queridos. Gracias, querida